Mm, Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Rabino. Bien, gracias al Creador. Muy Buenas buenas noches, noches, muy bien, Baruch Buenas Hashem. noches. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo anda todo después de estas festividades que pasaron? Buenas noches, Rad, bendiciones. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Arturo? Gracias, muy amable. Usted, la familia, ¿todo bien? Bien, todo bien, Baruch Hashem. Sí, señor. Démosle gracias al Creador, Baruch Hashem. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Si desean, bueno, abrir la cámara para compartir con ustedes. La idea es hacer una clase en vivo. Si no, pues sería grabarla y enviarse la grabación. Entonces, la idea es como también participar, verlos en vivo. Aunque esté despeinado, Ra. Así estamos un poco. Es que yo tengo el internet algo malo. Qué buen sentido del humor. Está muy bien. Pesado. Aquí ando con mi esposa, ¿eh? Ella no. Sí, Bueno, no, no puedo por aquí. Ya, bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar. Estaba viendo la última clase que hicimos del libro Hacia una vida plena de sentido, precisamente para ver dónde quedamos, dónde retomamos, y me di cuenta que tenemos un mes desde que dimos la última clase. Entonces, bueno, siempre ha sido bastante tiempo. Entonces ahí vamos a retomar. Afortunadamente terminamos el capítulo 12. No quedamos como un capítulo iniciado o algo así. Terminamos el capítulo 12, vamos a comenzar el capítulo 13. Y bueno, la idea es empezar en esa secuencia que lleva el libro. Ese capítulo 13 viene hablando sobre lo que es la vejez y el retiro, que como hablamos, el libro me gusta porque lleva una secuencia de prácticamente es un paralelo de cada etapa de la vida del ser humano. Hablamos del nacimiento, incluso de antes del nacimiento, por la creación, del alma, de ese conflicto entre cuerpo y alma, todas estas cosas. Saludos por allá apartado, la señora Sara. Entonces, que lleva ese orden de ideas, pues, del ciclo de la vida, prácticamente. Que viene, hemos hablado todo lo que es el matrimonio, incluso pues, el capítulo 12 hablamos sobre el tema del dinero, pues la riqueza y también, obviamente, relacionado con el tema de lo que es la acá, porque qué papel, digamos, tiene la riqueza, no solamente para acumular riqueza ya, porque al final de cuentas eso no se lo lleva uno hablan a menos que lo convierta en misbot, a menos que lo convierta en sedaká o en actos de Gemilut Hasadim, actos de bondad con los demás. Entonces, esa es la única manera de que podemos enfocar ese aspecto material al proceso de corrección personal, al proceso de acumular sejuyot, méritos para la Lanaba. Ahora, ¿qué vendría después de esta etapa que tenemos como adultos? Una etapa que es la de producir parnasá, de ocuparnos del trabajo, a veces una etapa un poco agotadora, la verdad. A veces uno quiere, pues, como tener un descanso y sin embargo, cuando tiene mucho tiempo de descanso, quiere ocuparse en algo. El ser humano es así. Entonces, el capítulo 13 viene a hablarnos de la vejez, de esta etapa que tenemos también, y el, el retiro, vejez y el retiro. Entonces, vamos a ver un concepto relativamente revolucionario, digamos, de la idea que tenemos sobre vejez y retiro. ¿Por qué digo relativamente revolucionario? Porque obviamente no es un hidush, no es una novedad, pero para muchos a veces puede ser una novedad, ya que de pronto nunca habíamos visto este aspecto de nuestras vidas de la forma en que el Rebbe nos viene a enseñar aquí en este libro. Y viene como a reenfocarnos también en ese proceso.
en ese proceso de todos al final de cuentas, con la ayuda de Hashem, vamos a llegar a ancianos y obviamente las fuerzas se están perdiendo, etcétera. Entonces mucha gente, hay gente que vive todo el tiempo trabajando, soñando con la pensión, pensionarse y disfrutar de todo lo que trabajó. Hay gente que con esa mentalidad, digamos, no llega a veces a, a, a pensionarse. Entonces, o no llega, digamos, a veces a la edad que de pronto pensaba. Al final de cuentas estamos en el mundo hoy, mañana no sabemos, confiamos en Hashem que nos dé tiempo y nos dé una larga vida, pero es ahí donde tenemos que priorizar y no solamente todo en esta etapa de adulto es la búsqueda de Parnasá y todo lo demás. O el sueño pues de la pensión. Si bien tenemos que pensar en un futuro, en construir algo, precisamente no debe ser tampoco solamente la prioridad. Esa es una de las cosas que básicamente quiere enseñarnos el Rebbe aquí con este, con este capítulo. Y dice aquí, regeneración y dignidad. Dice, citando al versículo de Job 32:7, los muchos años suman sabiduría. Y una frase del Rebbe que aparece aquí abajo dice, el alma nunca envejece, solo se vuelve más vibrante. Con esta frase se empieza, además de también una historia que tenemos aquí, un maíz, una pequeña anécdota que dice, en la primavera de 1972, cuando el Rebbe cumplía 70 años, recibió muchas cartas de saludos. Algunos de los que le escribían sugerían que debería pensar en moderar su actividad incesante. Después de muchas décadas fructíferas como líder y activista, sugerían que ya podía ser hora de que él empezara a descansar, como lo hace la mayoría de la gente de su edad. Las intenciones. El Se día de está su oyendo cumpleaños, entrecortado, después de ¿no? una jornada muy Escucho mal, ocupada, recibiendo... Rabino. Cerré el micrófono, por favor. El micrófono abiertos. Ok. Dice, después de una jornada muy ocupada, el día de su cumpleaños, recibiendo a luminarias como Isaac Rabin y Hernán Wouk, que traía una carta personal del presidente Nixon, el Rebbe presidió una reunión especial. Su charla fue larga, emotiva e intensa. Leal a su estilo, el Rebbe utilizó una cuestión personal para transmitir un mensaje universal. Destacó que los ancianos no deben sucumbir a la opinión convencional y dejar de llevar una vida productiva. Por el contrario, deben usar sus años extra de sabiduría y experiencia para crecer de fuerza en fuerza. Hacer a un lado a los ancianos solo es cruel, agregó. No solo es cruel, dijo el Rebbe, sino tonto. Cuanto más rápido cambia el mundo, más necesitamos la experiencia y sabiduría de nuestros amigos y parientes ancianos. En 1982, el Rebbe presidió, o sea, 10 años después, el Rebbe presidió otra populosa reunión en honor de su cumpleaños. Esta vez, el 80º, o sea, 80 años, habló apasionadamente hasta las 3 de la madrugada y no dio por terminada la jornada. En un asombroso testimonio de vigor de la ancianidad y de la idea de ejemplificar lo que enseña, empezó a distribuir libros de estudio que habían sido impresos especialmente para esta ocasión. Había varios miles de hombres, mujeres y niños presentes, y el Rebbe pacientemente entregó un libro a cada uno para cuando terminó la luz del alba entraba por las ventanas. Esa es la anécdota. El Rebbe nos enseña con el ejemplo. Y el libro, de hecho hay un video donde una persona le pregunta al Rebbe sobre el tema, bueno, le está comentando sobre su vida, de que quiere retirarse, es como un empresario, y el Rebbe le hace esta pregunta, esta con la que empieza el capítulo. ¿Retiro de qué? O sea, ¿retirarse de qué? Dice, hemos trabajado muy duro durante muchos años. Cuando nuestras facultades físicas empiezan a debilitarse, no deberíamos disminuir el ritmo. No ha llegado el momento de cosechar las recompensas de la vida. La solución que propone la sociedad, por supuesto, es el retiro. Pero hemos considerado los efectos del retiro sobre nuestro espíritu.
¿Por qué tantos de nuestros ancianos se ven tan desdichados? ¿Por qué sienten tal vacío en sus vidas? Todos nosotros, si tenemos suerte, envejeceremos. Debemos considerar ese momento con entusiasmo o con temor, es decir, cuál debe ser nuestra posición ante esta etapa de la vida que es ineludible, o sea, no lo podemos evitar. Es estar tristes, deprimidos, sentir que ya no servimos para nada, o cuál debe ser, cómo debemos asumir esta etapa, con amor, con sabiduría, con paciencia, con tranquilidad, con temor, tener miedo a envejecer. Antes de contemplar los últimos años de la vida, debemos hacernos una pregunta básica sobre la vida en sí misma. ¿Por qué estoy aquí? Es decir, saber primero responder esta pregunta, analizar esta pregunta, para poder entender qué se puede hacer después, cuando lleguen estos momentos de ancianidad. La postura que tomemos respecto de la vejez y el retiro dependerá del modo en que hayamos contestado esa pregunta. Nosotros hemos sido programados, porque eso se puede hacer. Hay un video que si puedo les comparto, creo que lo tengo en el celular, sobre el efecto precisamente, o sea, cómo nos moldean. O sea, es que el ser humano es moldeable. El ser humano es moldeable y eso se puede utilizar para bien o para mal. Pensemos, por ejemplo, los niños palestinos que los ve uno en videos diciendo odio a los judíos. O sea, ellos están siendo moldeados en eso. Ya, están siendo moldeados en que deben odiar, en que tienen que vengarse, en que, de hecho, como decía Rabino Jonathan de Galet, que ellos pregonan con orgullo decir amamos la muerte como los judíos aman la vida. ¿Ya? Entonces, eso es una programación. O sea, eso es algo que, que todo ser humano vive. Todo ser humano está siempre constantemente siendo programado, o ya sea consciente o inconscientemente. Nosotros, cuando tenemos esta conciencia, esta sabiduría, podemos reprogramarnos, podemos cambiar nuestra visión de las cosas, que eso es lo que Rebe nos está enseñando aquí, a ver el tema de la vejez de otra forma, no como lo venimos viendo. Y el tema de la educación, que ya lo hemos hablado muchas veces, cuando un capítulo de educación hablamos de que Rebe decía, es bueno que las personas aprendan un oficio, o sea, ver el hecho de que los chicos se eduquen y que vayan a una universidad, etcétera, eso no es malo. Ya es bueno porque les permite precisamente tener un oficio, aprender algo, van a necesitar algo, en lo cual conseguir Parnasá, se necesita tener un trabajo. Si se puede independizar más adelante, Baruch Hashem, pero al principio necesita tener un ingreso para empezar a proyectarse económicamente. Sin embargo, hay una programación que también la sociedad nos impone, y es el tema de la vejez. El tema de la vejez, hablando del tema laboral, que es lo que le interesa a las empresas, pues todo el sistema laboral, el sistema educativo está montado bajo esa premisa de tener mano de obra. Pues si la idea es tener mano de obra, entonces alguien anciano ya no es útil, ya no es útil. Por esa razón, hemos estado programados incluso nosotros mismos con la sensación de que si llegamos a ancianos, no somos útiles. Incluso nuestros hijos o los hijos de las personas generalmente también se programan, y a veces también ponen a la persona a un lado, le hacen sentir inútil. O como decía el Rebe, que le están escribiendo, Rebe, ¿por qué no descansa? Usted está bastante mayor. Y el Rebe dice, ¿por qué? O sea, saca una enseñanza de esto, cómo se siente uno, o cómo se puede sentir uno. Yo trato de imaginarme, por ejemplo, a veces a mi mamá, que ya está mayor, y ya pues está yendo sola con papá, o sea, porque ya los hijos nos fuimos de la casa, etcétera. Se queda uno se puede quedar uno como el aire, como que no tiene ahora mucho que hacer, ¿ya? Y precisamente esa sensación es porque hemos sido programados para ser útiles como mano de obra, etcétera, etcétera. Y la sociedad, consciente e inconscientemente por esa programación, a veces tiende a poner al anciano a un lado. ¿Cuántas familias no llega el momento en que ya sus padres están adultos y mejor lo llevan a un ancianato? No sé cómo le conocen en otros países. Los ponen allá y ya, o sea, es donde más tiene que ocuparse a veces de los padres, y prefieren eh, no tener nada que ver con eso. Tenemos el mandamiento de Kibud Abaim. Entonces,
dice aquí al revés, uno puede creer que el objetivo primario de la vida es sacar ventaja de sus posibilidades materiales y vivir tan cómodamente como sea posible. Si es así, podríamos pensar que nos satisfaremos viviendo nuestros últimos años con todo el bien, con todo el bienestar que podamos permitirnos. Podríamos ver los últimos años de la vida como un momento de disfrutar de los últimos premios de una larga vida de trabajo. O sea, por un momento cuestionémonos a nosotros mismos una pregunta interna, sobre todo pues las personas que estamos un poco más jóvenes, que digamos todavía tenemos fuerza, etcétera. A veces tenemos esa idea de trabajar y trabajar para poder disfrutar de la vejez. Yo creo que ese es lo que Rebe está diciendo aquí. A veces estamos errados en ese sentido. Porque ¿qué es disfrutar de la vejez como lo dice aquí? O sea, trabajar duramente durante todos estos años que tenemos la fuerza, estamos jóvenes, estamos todavía fuertes. ¿Para qué? Para poder permitirnos unos años tranquilos y, como decíamos al principio, retirarme. ¿Retirarme de qué? Esa es la pregunta. ¿Pero por qué? Pregunta Rebe, ¿pero por qué entonces tenemos con tanta frecuencia un insistente sentimiento de insatisfacción ante la idea de pasar nuestros días en el ocio? Yo he visto personas que han trabajado toda su vida y de pronto quedan jubilados o pensionados y empiezan a sentir depresión o He visto personas mayores sentándose en la terraza de su casa, al frente de su casa, simplemente a mirar por largo. A mí esa escena, incluso he visto personas jóvenes también, cuando a veces he viajado, que veo por la carretera, personas jóvenes sentadas al frente de su casa, para mí, o sea, como perdiendo el tiempo, como ahí, pero sin hacer mucho. Ahora, el joven, bueno, listo, es ocio, pero también el anciano, ¿por qué tenemos con tanta frecuencia un insistente sentimiento de insatisfacción ante la idea de pasar nuestros días en el ocio? ¿Por qué no fuimos puestos en la tierra para vivir una existencia puramente material? La gente que se enfocó todo el tiempo en trabajo, 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 que ya dije, no estoy diciendo que el trabajo no sea importante, o que la búsqueda de riqueza, si queríamos llamarlo así, la búsqueda de tener un bienestar material, no estoy diciendo que no sea importante, solamente que si ese fue el único enfoque durante toda la vida, cuando llega la vejez, hay un vacío. ¿Por qué? Porque eso fue lo único que aprendió y eso fue lo único que dedicó a su vida, a la búsqueda de esa gratificación material, de construir algo para la vejez, etc. Entonces dice, por esa razón es que sentimos con tanta frecuencia un sentimiento de insatisfacción ante el ocio. Incluso pensemos en una persona, ya he contado historias sobre eso, una persona que de pronto, no sé, recibió una herencia. Yo conocí el caso de una persona, ahorita no me acuerdo el nombre, si puedo les comparto el artículo, debo tenerlo, yo más o menos voy a buscarlo, de un hombre joven que tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con él, o sea, en verdad se sentía vacío. Entonces ahí está el tema de análisis, o sea, si muchos trabajamos y trabajamos para construir algo, pero sin embargo, aquellos que tienen, digamos, ya algo construido, experimentan también el ocio y experimentan una insatisfacción. ¿Qué hago yo con el dinero? Al final esta persona se terminó volviéndose alguien que dona a fundaciones y todo, y de alguna manera eso le mantiene vivo, o sea, le mantiene con energía, ya no está en ocio. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? La razón viene de adentro. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos puestos en la tierra para vivir una existencia puramente material. No es solamente para eso, solamente el enfoque material. Fuimos creados para refinar este mundo material con la verdad y la virtud, introduciendo divinidad en cada momento. Esta es nuestra misión en la vida y dura toda nuestra vida. No es solamente nuestra vida productiva, dura toda la vida. Si midiéramos la vida solo en términos de ganancias material y productividad, entonces inevitablemente veríamos el debilitamiento físico de la vejez como algo negativo. Pero como el hombre es primordialmente un ser espiritual cuya verdadera riqueza se mide en ganancias espirituales, intelectuales y emocionales, reconocemos que el alma es la fuerza primaria en la vida. Y el alma, a diferencia del cuerpo, nunca envejece, solo crece. Escuchen las prioridades que uno debe tener. Prioridades espirituales, o sea, ganancias espirituales, además de lo material. O sea, lo material ya eso ya lo hemos hablado, pero también
la verdadera riqueza se mide no en la ganancia material, porque como dije, eso no se va de este mundo, sino ganancias espirituales, intelectuales y emocionales. ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica? Ganancias espirituales, pues en el momento que la persona asume y practica lo aprendido, lo estudiado, ya lo empieza a volver algo que le ayuda a trascender espiritualmente, algo que le ayuda a mejorarse, que le ayuda a acercarse a Dios. Esas son ganancias espirituales. O lo resumimos en una frase, tikkun amidot, ya, refinamiento espiritual. Intelectuales como, pues no puedo pasar por la vida sin preocuparnos por aprender, ya, sí, por utilizar esa capacidad que tenemos de estudiar. Y bueno, estudiamos, como ya dije, todo lo que es en la escuela, etcétera, pero hay otra cosa que también hay que estudiar, y el Rebbe lo dijo al principio, alimentar el alma. O sea, también estudiar aquello que alimente el alma, o sea, todo el tema que tiene que ver con espiritualidad, no solamente cómo puedo ser espiritual si no estudio espiritualidad. Y el tema emocional, que también tiene que ver con Tikkun Amidot. O sea, es como quien dice, es todo un paralelo de preparación teórica y también práctica. Y el alma, a diferencia del cuerpo, nunca envejece, solo crece. Entonces, al envejecer, no debería disminuir el nivel de actividad, pues espiritualmente uno se está haciendo más fuerte. Lamentablemente, la sociedad nos ha enseñado a ver el éxito en términos materiales, a pensar que un millonario, sea cual fuere su riqueza espiritual, es de algún modo superior a un pobre que realmente es sabio. O sea, tenemos esa idea también. Como decía, estamos programados consciente e inconscientemente. La sociedad está programada de alguna manera donde de alguna manera vemos a alguien con muchas ganancias, digamos, en términos materiales, y no necesariamente analizamos en términos espirituales. Nuestros ojos no pueden engañar. Y además, otra cosa que estamos diciendo es, bueno, si el objetivo no es la materialidad, no es solamente la materialidad, sino que hay algo más importante que es la espiritualidad, por lo tanto, el alma no envejece. Entonces, aunque yo de pronto no va a tener, es obvio que de pronto no va a tener las fuerzas de joven, es obvio que hay cosas que de pronto no se van a poder hacer, etcétera, pero eso no significa que no haya otra manera de enfocarse. ¿Por qué? Porque el alma también no envejece, y a pesar de que uno esté llegando a una edad, no significa que entonces ya no puedo hacer nada, o soy inservible o algo así, o que ya no soy útil a la sociedad. En Israel, una vez escuché de un rabino que a veces hacen kolelim, o sea, son lugares de estudio para personas casados, hombres. Yeshivot, las yeshivot que también conocemos, la gente conoce más este término, son más para jóvenes, incluso antes de casarse. O sea, el término de yeshiva es como algo para jóvenes solteros, personas jóvenes. Los casados estudiamos en kolelim. Ya, yo estudiaba en el College Tzemach Tzedek, entonces es para casados. Y eh, contaba este rabino que su padre toda su vida estuvo trabajando fuertemente para criarlos a ellos, etcétera. Fue una persona también shomer misbot, o sea, preocupada por los misbot. Pero obviamente era un empresario, era una persona dedicada a los negocios, y su enfoque estaba allí. Cuando se jubiló de su trabajo, porque también el gobierno pone edades, precisamente lo que estamos hablando, o sea, la sociedad dice, no, hasta tal etapa se jubila la persona. Lastimosamente, el gobierno no está pensando en el bienestar de las personas, sino que muchas veces está pensando hasta dónde le es útil una persona. Ya, esa es la realidad. Entonces, hasta ese punto definen como que dice, ya esta persona no es útil hasta aquí, de aquí para adelante ya no nos es muy útil, se pensiona la persona, y entonces eso existe, ese límite de edad, este hombre también trabajaba, llegó un momento en que se retiró, pero ¿qué hizo? Dice, fue cuando más crearon un cole de gente jubilada, es decir, de personas ya mayores, y se pusieron a estudiar. Y entonces todos los días iban a estudiar allá. Es decir, no estaban desocupados. De pronto el hombre no está ocupado en lo que hacía antes, de pronto ya no tiene las mismas fuerzas de antes, pero ¿dónde estaba? Pues todos los días estudiando. Los que conocieron en vida a Marán Obadiah Yosef, de Medina de Moria, un rabino sefaradí, fue un gran rabino de Jerusalén, sefaradí, una persona que también admiro mucho, la verdad, su bondad, lo que he conocido de él, tenía un libro de su biografía, o sea, en verdad fue alguien muy grande para Israel.
y estaba enfermo en el hospital y de hecho murió para esas fechas más o menos, pero siempre lo veían, incluso con su traje de paciente, con su bata de paciente, estudiando Gemara, allí en la habitación donde estaba. Entonces, el cerebro no descansa. O sea, uno decide si en verdad se pone a hacer ocio o en verdad, bueno, aprovecha el tiempo. Digamos, llegaste a un punto donde de pronto incluso si estás disfrutando de lo que has construido, Baruch Hashem, pero no existe el retiro en la vida. Eso es lo que Rey me está diciendo. No, ¿retiro de qué? O sea, ¿de qué te vas a retirar? Ya, o sea, no existe el retiro, no existen las vacaciones en la Torah. O sea, no es que voy de vacaciones y durante el tiempo no voy a hacer mis bots, y durante el tiempo no como kosher, lo que sea, no. O sea, no existen vacaciones en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es para aplicarla en la vida en general. Incluso si estoy descansando, incluso si voy a dormir, en el caso de los judíos, hacemos Shem antes de dormir, ¿ya? Incluso si sale una persona del baño, tiene que hacer también agradecer a Shem porque puede aliviar su cuerpo. Entonces, no existe vacaciones y no existe pensionarse en las misbot, porque el objetivo de todo lo que hacen digamos, ordenó tanto a las naciones como al pueblo judío es en cada etapa de la vida, por lo tanto, no hay retiro de nada. Puedes retirarte del trabajo, pero si te retiras del trabajo después de haber dedicado toda tu vida a trabajo, y llega el momento de retiro, te vas a sentir vacío. Entonces, el mensaje revolucionario aquí es, así como te preocupas, ya lo he dicho, por trabajar, por construir algo material que no está de más, también preocúpate por construir algo espiritual, por ganancias espirituales, como dice aquí, intelectuales y emocionales, ¿ya? Porque el alma es la fuerza primaria y el alma no envejece. Entonces, al envejecer no debería disminuir el nivel de actividad, pues espiritualmente uno se está haciendo más fuerte. Lamentablemente la sociedad nos ha enseñado a ver el éxito en términos materiales. A pesar de que un millonario, sea cual fuere su riqueza espiritual, es de algún modo superior a un pobre que es realmente sabio, debemos rehacer el modo en que pensamos y definir el éxito en los términos más sublimes de la capacidad y la competencia, la sabiduría y la experiencia. Como el hombre fue creado para espiritualizar el mundo material, el único modo de llegar a la verdadera felicidad es mediante el crecimiento espiritual y los logros en ese terreno. Y eso significa dar a otros, o sea, hacer actos de bondad, amar y compartir, encontrar un sentido más profundo a todo lo que hacemos y reconocer a Dios en todos nuestros pasos. Reconocer la prominencia de nuestra alma intemporal. Esa es la clave para comprender el proceso de envejecimiento. La llave con la que abrimos la puerta de la oportunidad en nuestros años crepusculares. La productividad humana es resultado directo de la creatividad humana y esta es resultado directo de las energías espirituales del alma. Toda persona fue creada para trabajar, dicen los sabios. No obstante, este trabajo toma diferentes formas en nuestros ciclos vitales. Cuando uno envejece y su fuerza física se desvanece, su trabajo y productividad deben expresarse mediante logros espirituales, es decir, debemos también llegar, así como estamos procurando construir algo material, también construir algo espiritual, llegar digamos, a esos años, como dice Rebe aquí, crepusculares, pues de alguna manera satisfechos, tanto por lo que se ha hecho, que se ha construido, pero también por espirituales. Este rabino que le escuchaba esto del cólel de jubilados, comentaba precisamente que su padre, del que estamos hablando, que iba a estudiar ya con los jóvenes, perdón, con los jubilados, un día se encontró con una vecina y le preguntó, señor fulano, ¿cómo está? Dijo, muy bien, dijo él. Yo me siento muy bien porque mis hijos cumplen Torah, porque mis hijos son personas que han estudiado Torah y están trabajando, uno es rabino, el otro trabaja en una sinagoga, etcétera, etcétera. Me siento feliz. Si en estos días me voy de este mundo, me voy feliz por lo que veo con mis hijos. Ese es un logro espiritual. Ya, eso da satisfacción, esos son logros espirituales. Por eso decía, llegar al punto también, no solamente los logros materiales, sino espirituales. Y precisamente es
esa persona, después de decir esto, pocos días después falleció. Ya falleció y por eso cuando se enteraron, la mujer decía, pero ¿cómo puede ser si yo lo saludé en estos días? O sea, no lo podía creer. Entonces, toda persona fue creada para trabajar, no obstante ese trabajo toma diferentes formas en nuestros ciclos. Cuando uno envejece y su fuerza física se desvanece, su trabajo y productividad deben expresarse mediante logros espirituales. De modo que si un ser humano llega a una cierta edad, ya sean 55 o 65 o 75 años, y de pronto anuncia, me retiraré, la pregunta que hay que hacer es, ¿retirarse de qué? De la ambición, de la creatividad, de su alma. Una actitud semejante significa que uno se está preparando simplemente para morir. Wow, me gustan esas palabras, son fuertes, pero son para reflexionar. O sea, dice, me retiro, o sea, ¿de qué? O sea, la ambición es decir, ya no vas a trabajar más, ya no tienes deseo de seguir construyendo y seguir consiguiendo cosas. ¿Ah? ¿Te vas a retirar de qué? De la creatividad, o sea, no vas a pensar más, no vas a construir más nada en tu mente, de tu alma, o sea, que caso ahí existe algo así que te puedes retirar y tu alma queda ahí a la intemperie, ¿no? O sea, una actitud semejante significa que uno se está preparando simplemente para morir. Es decir, me voy, dice la persona, me voy a morir, entre comillas, o sea, empieza a morirse, porque la muerte física ya sabemos cuál es, pero aquí está hablando de una muerte espiritual. La persona ya, ¿retirarse de qué? ¿Se puede retirar de qué? O sea, no existe nada sobre eso. Mientras tengamos vida, tenemos que estar ocupados precisamente en construirnos y tener logros. Lo que dice sobre esta actitud, que la persona se está preparando simplemente para morir, que es inaceptable para una persona que viene a este mundo con la misión de producir. Uno no se retira de la vida. Así dice el rey aquí. Bien, segundo. El argumento a favor del retiro es erróneo. Supone que nuestro objetivo en la vida es amasar la cantidad de riqueza necesaria como para clausurar nuestra productividad a cierta edad y disfrutar de nuestro éxito material y tiempo libre. Esto no quiere decir que no debamos gozar de los frutos de nuestro trabajo. De hecho, también estudiamos en el Pirkei Avot, en el curso de crecimiento personal Najid, donde hablamos del aspecto financiero, educación financiera, que decíamos ahí precisamente que Pirkei Avot nos enseñaba que uno debe gozar y disfrutar de su trabajo. No puede estar como una persona que acumula, pero no se da un gusto, no utiliza eso también para comprar algo que quiera. Entonces, está bien darse esos gustos y disfrutar del éxito material que ha tenido y el tiempo libre, pero solo que nunca debemos olvidar el motivo por el que ha sido hecho el trabajo. Tampoco debemos dedicar todas nuestras vidas a ganarnos el sustento, pero nunca deberíamos abandonar el mundo del trabajo y la productividad a cambio de un mundo de inactividad, un mundo que no nos desafíe, un mundo que nos aísle de nuestra búsqueda de la espiritualidad. Esto contrasta precisamente con lo que algunas sectas o religiones enseñan sobre la espiritualidad. Y, por ejemplo, los tibetanos tienen la idea, hay unos monjes que son como eremitas, o sea, que se aíslan de la sociedad. También tenemos estos que son como nómadas, que van de ciudad en ciudad y reciben la gente dentro de su cultura, lo ven como algo muy de mucho honor, darle comida a estos monjes que van pasando. Entonces ellos prácticamente viven de lo que la gente les da y no construyen nada porque dicen el mundo es pasajero. Todo en este mundo es pasajero, no hay que construir nada. Eso es una distorsión de esta enseñanza. Aquí está diciendo precisamente que todo esto no se lo va a llevar uno. Te está diciendo, ocúpate por tener ganancias espirituales. Pero ¿cuál es el problema de esa concepción que ellos tienen? Porque ellos están haciendo justo lo que no se debe hacer, y es que uno no puede separar alma de cuerpo. Ya, son cosas que están unidas. Entonces, si se enfoca solamente a satisfacer el cuerpo, digamos, la persona, y decir la vida es una sola, hay que vivir, hay que disfrutar, esa persona está dejando de lado el alma. Pero dice, pero si se enfoca a ese lado, no, que todo esto es pasajero, el cuerpo no importa, hay que enfocarse en la espiritualidad, etcétera, viven prácticamente en la calle, esa persona está enfocándose mal en el alma.
El trabajo de nosotros es unir las dos cosas. Por eso dice, el trabajo es espiritualizar el mundo, espiritualizar lo material. Por lo tanto, es tener el equilibrio entre las dos cosas. Eso es lo que dice Reb. Por eso no está de más que una persona goce de lo que ha construido. Debe gozar de lo que ha construido. Si se va del mundo sin gozar nada y acumulando cosas, hay un problema ahí. Debe también gozar de lo que ha construido. Pero, al final de cuentas, no debemos olvidar para qué es el trabajo, y el trabajo eh, no es más que para espiritualizar las cosas materiales también. Y también con el trabajo podemos, además de tener lo que necesitamos, también poder ayudar a otros, que son una de las cosas que ayuda precisamente a espiritualizar todo este esfuerzo. Por eso aquí, un mundo, pero nunca debemos abandonar el mundo del trabajo y la productividad a cambio de un mundo de inactividad, un mundo que no nos desafíe, un mundo que nos aísle de nuestra búsqueda espiritual. Continúa aquí el libro diciendo de dónde vienen nuestras creencias sobre la vejez. Ya dijo que había un sesgo de las personas sobre la vejez. Ahora, ¿de dónde viene este sesgo que se tiene, esta creencia? Dice, cada fase de la vida, por supuesto, tiene un conjunto propio de características y necesidades. Es por eso que debemos tomar gran cuidado en educar a un niño, pues su mente es tan impresionable, y es por eso que debemos canalizar apropiadamente el espíritu fogoso de los jóvenes, porque es tan fuerte. Es por eso que desarrollamos profesiones y criamos familias durante los años medios, porque para entonces hemos alcanzado la mezcla necesaria de madurez y capacidad. Del mismo modo, el crepúsculo de nuestras vidas tiene sus ventajas inherentes. Hay momentos, por supuesto, en que la sociedad moderna nos lo hace olvidar. Estamos celebrando constantemente la imagen del joven, que ha llegado a constituirse en la imagen de todo lo que es enérgico y deseable. Esto quiere un evidente efecto desmoralizador, o sea, es lo que decía hace un momento. O sea, hay una programación en la sociedad. Somos individuos de alguna manera impresionables, somos reprogramables o programables, y esa es una ventaja, como dijimos, pero precisamente a veces se utiliza esta ventaja o se tuerce esta ventaja moldeando nuestro pensamiento con cosas erróneas. No sé si han visto, por ejemplo, el concepto de belleza. Ya también ha cambiado. Hoy día las chicas prácticamente incluso llegan a la anorexia por estar viéndose supuestamente bellas. O sea, el concepto de belleza ha cambiado, y también eso hace sentir a las personas que no tienen las medidas perfectas, las hace sentir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una programación en la sociedad, hay una creencia que precisamente puede ir cambiando. Y con respecto a esto, también con respecto a la vejez, hay una creencia o un enfoque hacia la juventud, hacia lo que es enérgico y deseable. Eso tiene un efecto desmoralizador sobre los ancianos y por extensión sobre la sociedad en general. Si evaluamos la vitalidad física de la juventud más que la inteligencia y la sabiduría, más que la vitalidad espiritual de un alma experimentada que está revelando eso sobre todos nuestros valores. De modo que hay dos visiones muy divergentes sobre la vejez. Estás viejo y gastado y por lo tanto eres inútil, es una primera visión, frente a la otra visión que eres sabio y experimentado, por lo tanto eres indispensable. ¿Ya? Generalmente, ya se ve muy poco a veces, pero generalmente las personas jóvenes buscan consejo precisamente en los mayores, porque valoran la experiencia que tienen. ¿Ya? Y uno incluso, la Torah nos ha enseñado a ponernos de pie delante de la persona mayor. Eso lo he contado varias veces también. O sea, hay un señor que yo conocí donde estudiaba en Jerusalén, que él era un Baal Teshuvá, y como Baal Teshuvá no era alguien que sabía mucho, hacía profundidad de Torah, pero todos los días iba a estudiar. Y cuando él entraba, incluso hasta el rabino que daba la clase se pone de pie, ya, por respeto a él. Pues aquí no se trata de que yo sea más o menos que tal persona, o que no, es un anciano, es una persona mayor. Eso se hacía antes. Antes recuerdan mucho eso. Llegaban las personas y se levantaban. Incluso cuando yo estudiaba en la escuela, acostumbraron a que si llegaba un profesor o alguien a saludar, todos nos poníamos de pie. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque se ha ido reprogramando la sociedad a como que el anciano ya incluso se ha perdido el respeto. Eso también está en el Talmud. Talmud habla que en los últimos días, antes de la venida de Mashiach,
pues precisamente tanto los estudios de Torah como los ancianos no van a ser respetados. Que hacernos libres de eso. Al final de cuentas, eso no es una profecía, es algo que se puede cambiar y eso nos enseña el Talmud precisamente que eso se puede cambiar. Dice, dos visiones tenemos entonces, o la sociedad tiene. Uno, que la persona está ahora viejo y gastado, por lo tanto es inútil. O la otra es, eres sabio y experimentado y por lo tanto eres indispensable. Aquí también vale la pena pensar no solamente en la sociedad, sino qué creo yo de mí si estoy en esta situación. Ya soy una persona mayor, etcétera. ¿Qué creo yo? ¿En verdad creo que soy inútil? No, eso depende de ti. Tienes también que entender que puede ser alguien útil, alguien sabio, experimentado. No necesariamente si buscando que te valoren o no. O sea, tú tienes que sentirse seguro también de lo que eres, de lo que has construido, de lo que has logrado, disfrutar de esos logros que decíamos al principio. La Biblia dice aquí, la Torá, nos asegura que la vejez es una virtud y una bendición. Se nos manda a respetar a todos los ancianos, sea cual sea su deber y devoción religiosa, porque cada año de la vida suma sabiduría y experiencia que los jóvenes, por virtuosos que sean, no pueden tener. Pero en muchas sociedades actuales la vejez se ha equiparado a pasividad. La juventud, entre tanto, es considerado el mejor antecedente de cualquier campo, desde los negocios al gobierno, donde una generación joven insiste en aprender de sus propios errores en lugar de apoyarse en los hombros de sus mayores. A los 50 años, una persona es considerada el punto más alto de la colina, entre comillas, y se le empieza a insinuar que su puesto podría ser ocupado con más eficacia por alguien con 25 años menos. La sociedad, en efecto, está dictando que los últimos años de una persona queden marcados por la inactividad y la declinación. A los mayores se los alienta a mudarse a colonias de retiro, lo que decíamos, como acá le llaman ancianatos y hogares para ancianos. Después de décadas de logros, se les encuentra poca utilidad y de pronto se decretan inútiles sus conocimientos y talentos. Eso es prácticamente lo que vemos nosotros en la sociedad. O sea, incluso hay personas que no son ancianos, pero ya les cuesta conseguir trabajo por la edad que tienen. Y no son ancianos, puede ser una persona de pronto de 35, 37 años, 40 años, una persona que es joven todavía. Pero ya la sociedad misma dicta unas reglas en que ya no le contratan para ese, ya lo consideran ya desecho, o sea, entre comillas, ya no es útil, ya esta persona no nos sirve. Entonces es triste que el valor de una persona se mida en si sirve para trabajar o no. Incluso a veces uno mismo, como dije, ha sido programado y de uno depende también tener una visión, y eso es lo que el libro está trayendo aquí, o sea, un hidush para que cambiemos de la mentalidad, cambiemos la mentalidad. Si somos seres reprogramables, precisamente podemos cambiar eso, podemos cambiar el chip, dice uno. ¿Por qué? Porque precisamente no significa que seamos inútiles. De hecho, el Rebbe, que lo dijo al principio, 82 años tenía y casi que amaneciendo, entregando libros y dando consejos. Yo he conocido gente que conoció al Rebbe, gente que estuvo con el Rebbe y me dicen, no sé en qué tiempo dormía el Rebbe. No sé. No sé en qué tiempo respondía a cartas. Tengo un amigo rabino conocido, el Rav Lichitz, que me contaba que una vez le llevó una carta al Rebbe, se reunió con él, pero bueno, le dejó una nota precisamente, la secretaria la recibió, y él dice que estuvo toda la noche con el Rebbe, hicieron Fabrengen, cantaron, estudiaron Torah, etcétera, rezaron, y el Rebbe se fue, y dice que a rato el Rebbe lo llama y tenía una carta para él, y dice, no sé en qué momento escribió el Rebbe, ¿no? Y no solamente era mi carta, son muchas cartas que tenía que responder, y dice, no sé de dónde el Rebbe respondía, con qué tiempo, si estuvo casi toda la noche, yo estuve con él. Entonces, el Rebbe estuvo allí manteniéndose firme hasta que su cuerpo no pudo más. ¿Ya? Y eso es precisamente la enseñanza que el Rebbe nos transmite aquí a nosotros. De nosotros depende si nos preparamos para morir, porque eso es lo que mucha gente hace cuando se retira del trabajo, dice, bueno, ya voy a descansar, o en otras palabras, inconscientemente se siente que ya no es útil para la sociedad y empieza un proceso de muerte lenta, donde se va sintiendo incluso inservible, se va sintiendo que no es útil, se va sintiendo
Y eso es lo que nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar. No esperemos que la sociedad nos haga sentir útiles. Empecemos nosotros mismos sabiendo que somos útiles y que hemos logrado cosas que son útiles. Dice acá, a los mayores, bueno, ya. Dice, en la superficie, esta actitud moderna puede parecer al menos parcialmente justificada. No es un hecho que una persona se debilita físicamente cuando avanza en años. No es un hecho ineludible que el cuerpo físico de un hombre de 70 años no es el cuerpo físico de alguien de 30. Eso es una realidad. Pero ¿acaso el valor de una persona ha de medirse por su vigor físico? El tema va más allá de cómo tratamos a los ancianos. Nuestra actitud ante ellos refleja nuestro concepto mismo de valor, entre comillas. Si el vigor físico de una persona se ha desvanecido mientras que su sabiduría y perspicacia ha crecido, lo consideramos una persona o una declinación. Es cierto que si las prioridades de una persona en la vida son materiales, entonces el debilitamiento físico del cuerpo significa también un deterioro del espíritu, un descenso al aburrimiento, a la futilidad y a la desesperación. Pero cuando uno considera el cuerpo como un accesorio del alma, la verdad es la opuesta. El crecimiento espiritual de la vejez revigoriza el cuerpo y los últimos años nos permiten recordar positivamente nuestras prioridades, lo que es difícil de hacer durante los años medios cuando la búsqueda de ganancias materiales está en su pico. Hay una cosa que sucede en la vejez, lo que nosotros le llamamos madurez. ¿Ya? Pero hay muchas cosas a veces que uno no valora por la juventud, por la inmadurez, por, por, por precisamente esa etapa que se está viviendo. Pero a la medida que uno va haciéndose mayor, empieza a valorar también a veces los pequeños detalles. Ya empieza a valorar las cosas que aparentemente a uno no le interesaban cuando estaba tan joven. Entonces, esto revigoriza. Dice, en los últimos años nos permite reordenar positivamente nuestras prioridades, lo que es difícil de hacer positivamente durante los años medios. Dice aquí, la idea del retiro está arraigada en la idea social de que la vida está compuesta de periodos productivos y no productivos. De ahí viene la idea esta de retiro. Los primeros 20 o 30 años de la vida son vistos como un momento en que una persona se está preparando para una vida productiva. Los siguientes 30 o 40 años son los de la realización de sus energías creativas. Empieza a devolver lo que ha invertido en él a sus padres, ahora pasivos, y a su vez empieza a invertir en la generación más joven, todavía pasiva. Por último, mientras entra en sus últimos años, deja atrás su periodo de logros reales, entre comillas. Si se siente poseído de un impulso creativo todavía, se le aconseja que busque algún pasatiempo inofensivo para llenar su tiempo. De hecho, el tiempo se ha vuelto algo que debe ser llenado. En cierto sentido, ha recorrido un círculo completo que lo devuelve a la infancia. Una vez más, es el recipiente pasivo de un mundo conformado por la iniciativa de otros. El momento de disfrutar pasivamente de los frutos del trabajo tiene realmente su momento y lugar. El otro mundo, ¿qué es el otro mundo? El hecho mismo de que Dios le haya dado a una persona un solo día extra de vida corporal significa que ese hombre o mujer no ha concluido su misión en la vida y que todavía tiene mucho que lograr en este mundo. Un adulto trabajador puede recordar con nostalgia la infancia como un momento libre de responsabilidad y trabajo, pero cuando crecemos desdeñamos esa libertad, entre comillas, si queremos hacer algo real y creativo. De modo similar, la promesa de un feliz retiro es un mito cruel, pues conocemos la verdadera felicidad solo cuando estamos contribuyendo creativamente con nuestro mundo. El estado físico debilitado de la vejez, en consecuencia, no es una sentencia de inactividad, sino un desafío a encontrar modos nuevos y superiores de realización. Acá esto es importante. Dice, el hecho mismo de que Dios le haya dado a una persona un solo día extra de vida corporal, significa que ese hombre o mujer no ha concluido su misión en la vida, que todavía tiene mucho que lograr. Eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Cuando una persona concluye su misión en la vida, cuando está, digamos, en su proceso de rectificación, llegó al punto en que ya no tiene nada más que hacer aquí, Hashem lo quita de este mundo. ¿Ya?
Entonces, eso incluso es una respuesta que trae el rabino Abraham Neyar en su libro de reencarnaciones, sobre que la pregunta que a veces se hace muchas personas sobre por qué hay niños que mueren, y aparentemente es una injusticia, digamos, porque diría uno, tienen toda una vida por delante, pero el rabino explica precisamente que a veces esos niños ya cumplieron lo que tenían que hacer, o sea, lo que les faltaba a su alma era poco, y al hecho de que lograron rectificar algo, ya significa que lo injusto sería dejarlo aquí, haciendo algo que ya no necesita hacer. O sea, sería injusto que una persona ya rectificó todo y hacerlo una vida completa por algo que ya no es necesario. Entonces, ahí, eso no pasa, obviamente. O sea, no podemos ahora especular que todo niño que muera a esa edad, digamos, significa eso. Pero es una de las explicaciones que se trae de que el hecho que una persona cumplió su tikkun, pues ya, no tiene nada más que hacer aquí. Hashem mismo lo retira. ¿Ya? Dice que un anciano que a duras penas podía caminar pidió a un grupo de jóvenes que lo ayudara a cargar sus paquetes. A cambio, los jóvenes empezaron a burlarse de él. Los viejos como tú deberían quedarse en su casa, dijo uno de ellos. Son inútiles y una carga para nosotros. Los jóvenes eran músicos y unos pocos días después fueron al bosque en busca de un lugar tranquilo donde tocar. Cuando iban caminando, oyeron desde un claro una voz hermosa cantando una hechizante melodía. Desde la distancia vieron al fin al cantante sentado solo sobre una piedra, cantándolo a los cielos. Se acercaron y vieron que no era otro que el anciano. O sea, la anécdota aquí, o que la enseñanza es precisamente que a veces pensamos que una persona es inútil, pero encontraron a alguien que cantaba y era músico y valoraron el talento que tenía. O sea, a veces los talentos no saltan a la vista, ¿no? Y es precisamente el error de la sociedad. Etiquetar, eso es lo que rebote etiquetas a la persona, en este caso, anciano. Ya como es anciano, no le valoramos o no sirve. Sin embargo, tenemos mucho que aprender de los ancianos precisamente. Ahí vamos a terminar por hoy. Dice acá, ¿qué deberían hacer los ancianos por sí mismos? Ese es el siguiente título. Creo que la siguiente clase terminamos el capítulo 13. El capítulo 14 es sobre la muerte y el duelo, precisamente esa otra etapa en la vida. Y luego capítulo 15 sobre el dolor y sufrimiento. Ahí tenemos, de hecho, creo que apenas vamos casi por la mitad del libro. Entonces vamos a dejar ahí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, algo que quieran agregar. Adelante. ¿Todo bien? Ok. Los jueves yo quiero retomar las clases que veníamos con el curso No Ágida. Nosotros ya nos... Nosotros la última vez nos reunimos y decidimos hacer, como para hacer charlas ahí de temas que nos ayuden de lo que cada quien maneja, y podamos compartir. No son clases solamente mías. De hecho, por ahí Mario tiene una propuesta que la estoy mirando, pero el tema es que los jueves a veces estoy, en este momento, pues regresando a casa. Estoy viajando los jueves para mi casa, entonces llego tarde en la noche. Y los domingos, que por eso no di clases este domingo también, a veces estoy viajando para acá. Creo que la semana que viene termino ya producción aquí y creo que quedo libre hasta que me avisen nuevamente si hay algún otro viaje. Entonces mi idea de los jueves es retomar el curso, pero ya vamos a saltar de tema, estábamos en la educación financiera, vamos a saltar de tema para avanzar con otros temas que quiero mencionar, sobre todo la gestión de información, etcétera. Y en la próxima reunión, o vamos a hacer un espacio que solo hablamos para ver si se habla ya un poco más detalladamente de algunas cosas o modelos de negocio que también les pueden ayudar a cada uno de ustedes a potenciar sus talentos que tienen tanto para escribir, etcétera. Entonces hay una propuesta que Mario tiene que está muy buena. Igual creo que el primero que va a hacer esa charla va a ser Mario. Ahí miramos bien, coordinamos bien todo eso. Ok, pero bueno, por el momento hay muchas cositas que estoy retomando. Agradezco la verdad que su paciencia mientras estuve así un poco desconectado, pero Bezrat Hashem vamos a retomar todo eso con fuerza. Y bueno, les deseo una bonita noche, todo lo mejor, que tengamos un resto de semana muy lindo y ojalá se puedan conectar o escuchar las clases de la Parashá, que también eso les ayuda mucho. Que pasen buenas Muchísimas noches. gracias a usted, Gracias. Rabino, por Hasta toda la mañana. dedicación de nosotros. Chao, chao. Chao, que pasen bien.